Hola amigas y amigos, gracias por acompañarme otra vez. La filosofía duele, pero ayuda. En realidad pensar es difícil, pero muy interesante. Vamos a hablar otra vez de Schopenhauer. Schopenhauer nació en 1788, falleció en 1860 y tiene mucha importancia porque fue un gran crítico de los idealistas alemanes del siglo XVIII, XVII y XVIII, especialmente Fichte, Hegel. Hegel fue su contendiente permanentemente. Y la filosofía de Schopenhauer la podemos resumir en una filosofía de la amargura. Schopenhauer nació en una familia burguesa, con dinero, viajó mucho. Sus padres no se llevaron muy bien, pero fueron exitosos cada uno en sus negocios. Schopenhauer decidió, ya grandecito, estudiar medicina, pero en el segundo año decidió dedicarse a estudiar filosofía. La vida es un desastre. La vida es abominable, decía él. Por eso me voy a dedicar a estudiar la vida. Nada más vale la pena. Fue un gran estudioso de Immanuel Kant. Lo estudió y lo estudió. Decidió adoptar su modelo, sin embargo, suprimió las categorías, que eran las formas de emitir o hablar, las formas de cualquier juicio, las eliminó de su modelo y dejó solamente una categoría, la categoría de causalidad. Sin embargo, como Kant había atribuido a la cosa en sí, eso que existe independientemente de nosotros, la causa de nuestras sensaciones, él dijo, bueno, me voy a quedar con la causa, pero en realidad Kant se está contradiciendo, porque Kant había dicho que los principios a priori de la razón pura solamente son aplicables a la experiencia de fenómenos. Fenómenos son lo que aparece, las cosas como las vemos. Y no es aplicable la causalidad a la cosa en sí. Sin embargo, él acoge la causalidad para explicar nuestras percepciones, igual que Kant. Solamente que él dijo, Schopenhauer, este desastre es causado por la cosa en sí. Esa cosa en sí tiene la voluntad de hacernos vivir, pero vivir un desastre. En realidad le dio poco valor a la autonomía, a la conciencia y a la voluntad del ser humano. Él llamó voluntad a la cosa en sí. Su obra máxima es el mundo de la voluntad, pero del conocimiento y la voluntad, pero esa voluntad no se la atribuye a la libertad del ser humano como si se la atribuyó Kant, que no hemos estudiado esa parte. Moralmente somos libres y por lo tanto responsables. Schopenhauer echaba la responsabilidad a la cosa en sí y decía, es que la cosa en sí es la causa
de este desastre de seres humanos que no nada más que hacemos que pelear, que matarnos unos a los otros, todo por sobrevivir. Ese poder, ese deseo, ese will de la cosa en sí nos hace depredadores entre nosotros. Somos los lobos entre los lobos. Kant diría, no, 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 espérese un segundito, precisamente porque tenemos conciencia y libertad, podemos decidir no ser lobos, sino amarnos. Desde luego me gusta muchísimo más Kant que Schopenhauer. Leyéndolo, no lo resisto. No me gusta nada. Prefiero los idealistas como Hegel, que somos parte de una evolución, decía Hegel, del espíritu absoluto hacia la perfección. ¿Y qué es la perfección? Pues la paz, la realización de ese espíritu absoluto. Y nosotros somos sus representantes en esta tierra. Bueno, más o menos, eso no es un Hegel, ese es un Hegel a lo Joyce. Vamos a hablar de Hegel a lo Hegel más adelante porque me interesa. Y me interesa también pensar en un autor hegeliano y espinosista de Spinoza, que yo leí muy joven, que se llamó Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin era un jesuita. No le cayó muy bien a la jerarquía católica y sus libros fueron prohibidos. Él no fue excomulgado. Y a mí me encanta. Vamos a hablar también de Hegel y de Teilhard de Chardin. Porque para mí son importantes. Y en realidad yo soy la que estoy conversando con ustedes. Y les puedo decir, no me gusta Schopenhauer. No me gusta. Coincide con Kant. Y en realidad esto se lo podemos atribuir a René Descartes. Cuando René Descartes dice, yo soy, yo razono, yo pienso, incluye en el pensamiento las percepciones. Es decir, sin mi razón humana no habría percepción de verde, ni de rosado, ni de árbol. Se necesita de la percepción humana, que es razonamiento, no deductivo, sino que es pensamiento. Percepción es pensamiento para Descartes y también para Kant y también para Schopenhauer. El conocimiento necesita primero de la percepción y tenemos las 5 antenas. Descartes no examinó bien el asunto de las 5 antenas. Ese tema fue examinado por Kant en la crítica de la razón pura. 5 antenas, pero el contenido que se obtiene a través de esas antenas es un contenido de conciencia. El verde no existe ahí afuera sin que nosotros utilicemos nuestra red cognoscitiva para conocerlo. Ahora, ¿qué es lo que hay allá afuera? Nunca lo vamos a poder saber, dice Kant. Nunca lo vamos a poder conocer, dice Descartes. Descartes primero, después Kant. Nunca lo vamos a conocer, dice Schopenhauer. Schopenhauer lo llama deseo, voluntad, la cosa en sí. Y esa voluntad de la cosa en sí es lo que nos hace a nosotros ser seres humanos en constante pleito, dice Schopenhauer. Kant no. Kant dice nos hace ser seres humanos en libertad. Schopenhauer no cree en Dios. Kant y Descartes, sí, yo también. Por lo tanto, para mí, personalmente,
ese pesimismo de Schopenhauer, que cree que estamos aquí para pelearnos y dominar y matar, ese no es mi comprensión. Esa no es mi comprensión de la vida. Estamos aquí para darnos cuenta de que no debemos pelear y que tenemos que armonizarnos. Es más bien Hegel, quizás Spinoza, Teilhard de Chardin, los idealistas. Sí, yo puedo decir que soy yo idealista. Y en un sentido racionalista, un poco empirista. Porque si yo no tuviera las 5 antenas empíricas para captar las ondas o lo que hay ahí afuera, mis sentidos no estarían estimulados por allá afuera y no se prendería en mi conciencia ni los colores, ni los olores, ni los sabores. ¿Qué hay allá afuera? No lo puedo conocer, dice Kant, también Schopenhauer. Yo no lo creo, no lo podemos conocer. ¿Por qué? Porque cuando nos asomamos a él, en primer lugar, escogemos las ondas, las longitudes de ondas que nos sirven para ver. Hay ondas infrarrojas, ultravioleta, que no podemos ver, pero escogemos las que nos sirven para ver, que nos sirven para oír. Esas ondas estimulan nuestros nervios y en mi conciencia, nuestra conciencia, se encienden los colores, sabores, olores, texturas, 5 antenas. Pero esas antenas, si bien pescan de la cosa en sí, lo que pueden conocer, la cosa en sí no existe tal y como se conoce por el ser humano. El ser humano con su conciencia no logra conocer la cosa en sí. Los matemáticos dicen, sí la conocemos a través de las matemáticas. No, no la conocemos a través de las matemáticas. Porque las matemáticas precisamente son procedimientos que hacemos mediante la deducción lógica de los seres humanos. Las matemáticas de mi gatito, no sé cuáles son, y las del zancudo, quién sabe, y las del marciano, o las de el que vive en Alpha Centauri, ¿ve? Tampoco sabemos. Pero nosotros sí sabemos que mediante los ojos captamos ciertas longitudes de onda. Si no tuviéramos ojos, no habría colores. Bueno, tal vez algunos animalitos y los primates distinguen los colores, eso yo no lo sé. Pero si no tuviéramos ojos, no veríamos colores. ¿Habría colores? No, habría ondas que podrían posibilitar la existencia de colores, porque causarían los colores, pero si no hay ojos no hay colores, ni sabores, ni olores. Quiere decir que todas las sensaciones, y esto lo comparte Schopenhauer con Kant y Descartes, pertenecen al ser humano. Si desaparece el ser humano, desaparece seguramente todo el universo que nosotros conocemos y que vamos conociendo paulatinamente. Después vamos a hablar de Hegel y de Chardin para ver cómo es ese proceso paulatino de conocimiento. Mientras tanto, yo quiero decirles que sí, Schopenhauer dice, el mundo entero depende de mi conciencia. Y estoy de acuerdo. Las matemáticas dependen de mi conciencia. La ciencia está hecha a partir del comportamiento de los objetos materiales, que son el resultado de las, efectos que algo allá afuera produce en mis sentidos y que mi conciencia unifica en objetos materiales en el espacio y el tiempo. Sin mi conciencia, sí, ahí está la cosa en sí, se supone,
pero no la puedo conocer. Los que creemos en Dios, pues pensamos que, pues seguramente que Dios, no sé, nos causa a nosotros definitivamente. Vamos a hablar un día sobre el principio de causalidad en San Agustín. El primer motor, la causa primera. Nosotros existimos porque Dios nos hizo. Bueno, en realidad, esa cosa en sí, ese noúmeno kantiano, es imposible de conocer, porque cada vez que lo queremos conocer, le aplicamos nuestras capacidades de conocer. Y todo lo demás se queda afuera. Ese es un poco Schopenhauer, esa es Descartes y ese es Kant. Todo lo que yo puedo conocer depende de mi capacidad de conocer. Sin ser humano, este mundo de conocimientos, de emociones y de realidades no existiría tal y como lo conocemos nosotros. La próxima vez vamos a hablar un poquitito de Hegel, que fue el contendiente principal de Schopenhauer, porque Schopenhauer con su pesimismo no podía entender que Hegel hablara ni de Dios, ni de una evolución pacífica de amor, que es el discurso hegeliano. Muchas gracias por haberme acompañado. Piensen un poquitito en lo que estamos diciendo. Reflexionen un poquitito. ¿Qué pasaría si no tuviéramos ojos? Pues no veríamos. Habría colores. Pues sí, porque los demás los están viendo. No, si nadie tuviera ojos, habría colores. Si nadie tuviera sentido del oído, habría sonidos. Si nadie. Puede haber una grabadora que me traduce luego los sonidos. No, piensen un poquitito. Estos filósofos que siempre enredan las cosas. Hay una manera innata de percibir el mundo. Es un realismo ingenuo. El mundo existe. La mesa, la silla, mi gato, la cama, todo existe. ¿Y para qué complicarnos con las cosas en sí? Sí, pero ese mundo existe y es relativo al ser humano terrestre que ha evolucionado en el planeta Tierra. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado. Espero que les resulte simpático esto. En realidad es medio raro. Pensar duele, pero es muy interesante. Sigamos pensando. Hasta luego.